Bueno, quiero primeramente darle gracias al Señor porque esta mañana me caí por las escaleras aparatosamente. Yo me había puesto otra ropa, cargaba tacones y venía bajando las escaleras leyendo el mensaje de Nancy de que oráramos por ella y rodé. No sé cómo, yo no sé si me resbalé, si peleé un escalón, porque de verdad fue tan rápido y tan largo, porque no dejaba de caer, porque aparte estaba bien arriba cuando empecé a caer. Que de verdad no sé qué pasó, me aporreé la pierna derecha, tengo varios moraditos y raspones ahí, entonces bueno, me tuve que cambiar, pero bueno, el Señor sabe por qué no me tenía que poner lo que me iba a poner. El Señor es perfecto y le doy gracias porque no me pasó nada, porque de verdad que esta pierna se me dobló hacia atrás, que me quedó como, no sé, de verdad, menos mal me pasó ahorita, no a los 60 años. Y le doy gracias a Dios porque Él es bueno conmigo y porque me permite estar aquí hoy y compartir el mensaje con ustedes. Voy a poner este tiempo en oración y aunque creo que ya oraron por Nancy, voy a volver a orar por ella porque no se me va a olvidar en todo el día que Nancy necesita oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias, Padre, por usarme, aunque no lo merezco, Señor, en tu gracia lo permites. Y quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu hablando a través de mí y entregando esta palabra a todos mis hermanos, Señor. Quiero también pedirte una vez más por Nancy, para que tu presencia esté con ella en este momento, para que tú sanes cualquier malestar o dolencia, Señor, que la levantes y la restaures y le proveas, Señor, en caso de que necesite cualquier medicina o tratamiento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, mi mensaje, como pudieron ver, se llama Ligados y Unidos. Está basado en Efesios 4, del 1 al 16. Y el Señor hace todo perfecto y me alegró mucho que Eduard nos invitara a orar los unos por los otros, porque a veces eso hace falta. Y le doy gracias también al Señor porque el servicio de oración de esta semana, aunque yo no estuve presente totalmente porque Edgar no me lo permitió, sé que fue un tiempo también de estar ligados y unidos y le doy gracias al Señor por eso. Y Él es bueno y se glorifica. Para empezar, yo quisiera hacerles pensar en algo. A todos nos reconocen por una característica relevante de nosotros mismos. Me explico. Si alguien está hablando de nosotros como una persona que no nos conoce bien, tiene que decir una característica que nos identifica. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, no, que ayer vi a Henry. ¿Cuál Henry? Henry Barrio. No sé quién es Henry Barrio. Henry, el locutor de la Mega. Ah, sí, Henry. Igualmente, Amelie, la que estudia odontología, Fanny, la que canta bonito, Duillo, que tiene una finca y cría ganado. Todos tenemos alguna característica relevante de nosotros que permite que otros nos identifiquen, ¿verdad? El mundo, las personas que no tienen al Señor, les gusta que esas características sean llamativas. Pedro, el gerente el dueño el millonario, que heredó mucho dinero. Esas son las características que la gente que no tiene a Cristo quiere tener, y eso no es malo. Por supuesto, ser dueño de algo no es malo, ni ser gerente de una empresa es malo, pero yo creo que hay cosas más importantes que debemos anhelar tener. Yo le invito a reflexionar por qué características le gustaría a usted que lo identifiquen. ¿Qué palabras le gustaría que usen otras personas al hablar de usted con los demás? Podría ser Daniela, es bondadosa, Luisa, humilde, y cantidad de características que anhelamos tener, ¿verdad? Ahora les pregunto, si alguien viniera por primera vez a nuestra iglesia hoy, ¿qué característica le gustaría que utilizara para describirnos a todos como iglesia? Y les doy chance de que me digan algunas. Unidad. Ok.
amor, ¿qué más? Unidad, consuelo, familia, perfecto. Correcto. Todos anhelamos que cualquiera que entre aquí y llegue a su casa y le cuente a su familia pueda decir: hoy fui a la iglesia, no en Cristo, y son unidos, son amorosos, se consuelan unos a otros, son alegres. Y quiero que mantengamos esto en mente para empezar a leer el pasaje de Efesios el día de hoy. Busquen en su Biblia Efesios 4:1 hasta el versículo 16. Cuando la tengan, lo leemos juntos igual. Empezamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a ir escuchando este pasaje para ir analizando partes más cortas, porque sé que son bastantes versículos. Y empecemos con el primero. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vocación. Esta palabra aquí a mí me resaltó porque yo sé lo que significa vocación en lo secular, pero no entendía bien por qué Pablo, que fue el que escribió la carta de Efesios, había utilizado esta palabra. Y bueno, al buscar el significado de la palabra, encontré que es la acción de llamar, un llamado o un llamamiento. Hay otras versiones que simplemente ponen llamado. Significa lo mismo, ¿ok? Entonces, Pablo nos ruega a que andemos como es digno de nuestra vocación o de nuestro llamado. Si buscamos una definición un poquito más detallada de lo que significa vocación, dice que es una profesión o un apasionamiento. Es una inclinación que la persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionado tanto con lo profesional como con lo espiritual. O sea, la vocación no es la carrera que estudiaste porque tus papás no te dejaron estudiar lo que verdaderamente querías. No es esa carrera que ejerces porque te da dinero, pero cuando estás ahí te sientes mal y te amarga y quieres estar en tu casa. La vocación es algo que te genera pasión, algo que haces con gusto, que te ves hasta los últimos años de tu vida haciéndolo, lo disfrutas aprender cada vez más de eso. Es algo que realmente tiene como un estilo o modo de vida, ¿ok? A veces en las películas vemos: esto es lo que el destino quería que yo hiciera, esto es lo que el universo me llamó a hacer.
pero sabemos que para nosotros no es el universo ni el destino, es nuestro Señor quien nos llama. En este versículo, ¿cuál es ese llamamiento? ¿A qué se refiere Pablo con esa vocación? Y quiero que me ayuden a buscar unos versículos que tengo por aquí. Son 5 y quisiera que 5 personas con buena voz me ayuden leyendo. Primera de Corintios 1:9. Aquí. Pero reparte. No, pero ahí está, miren, primera de Corintios 1:9, segunda de Timoteo 1:9, primera de Timoteo 6:12, Juan 15:16 y primera de Pedro 1 del 15 al 16. Dice primera de Corintios 1:9, fiel es Dios que os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? Primera de Timoteo. Tú puedes, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Me equivoqué, es la segunda de Timoteo. Me equivoqué. Timoteo 1:9. No, pero está bien. Sí, no, sí, está bien. Entonces, primero, dice, la voy a leer yo para no perder tiempo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Me disculpan el error. Segunda de Timoteo 1:9. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, ese es Juan 15. Y primera de Pedro 1 del 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque el Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Ok, esos son solo algunos versículos de lo que significa este llamamiento. El Señor nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor, a la salvación, a la vida eterna, a llevar fruto y a vivir en santidad y obediencia. En resumen, nuestra vocación y nuestro llamamiento es el Evangelio, es Cristo, es la salvación, es el arrepentimiento y perdón de pecados por nuestra fe, es el deseo de vivir una vida en el Espíritu como la nueva criatura que somos, obedientes en agradecimiento por la gracia y misericordia que hemos recibido. Es el testimonio vivo de Cristo aquí en la tierra, es una esperanza viva de una vida eterna junto al Padre. Y es importante resaltar que este llamamiento no discrimina ni por sexo, ni por raza, ni por lugar de nacimiento, ni por color de piel, ni por estatus social. Lo único que se necesita es fe verdadera en Cristo. ¿Ok? Yo los invito a que lean Efesios completo cuando lleguen a sus casas, que puedan leer Efesios del 1 al 6, porque los primeros 3 capítulos detalla maravillosamente Pablo allí cuál es ese llamado, qué es lo que Cristo hizo por nosotros, quién éramos antes, quién somos ahora en Cristo, y a partir de este capítulo, el 4, entonces es como la práctica de vivir en Cristo. Pero les invito a que lean los 3 primeros capítulos para que entiendan bien cuál es esa vocación y cuál es ese llamado. Sería maravilloso que lo pudiéramos estudiar juntos, pero bueno, a lo mejor más adelante. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a Cristo. Amén. Así lo creemos, ¿verdad? Y es una vocación, no es un hobby, no es un pasatiempo de domingos. Y yo creo que todos en alguna temporada de nuestra vida hemos tratado al Evangelio como un hobby. Puede haber sido una temporada corta o una temporada larga, pero todos hemos, así como alguien trabaja de lunes a viernes en una oficina y el sábado lo utiliza para limpiar, lavar, hacer mercado, y el domingo en la mañana cuando tiene tiempo sale a andar bicicleta, que ese es su hobby. Creo que todos lo hemos hecho así, a veces con el Evangelio, pero no debe ser. Esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Esto no es lo que nosotros queremos para nosotros. El Evangelio es una vocación, no puede ser un pasatiempo. Porque si se fijan, Pablo dice, yo pues preso en el Señor.
estaba preso en ese momento en Roma. Él no dice que estaba preso por los romanos, él sabía por qué estaba preso por la obra que él estaba haciendo para el Señor y por el Señor. ¿Y quién iría preso por un hobby? Yo no iría preso por un hobby. Él estaba preso porque esa era su vocación, ese era su llamado y quería cumplirlo para la gloria del Señor. Y animaba a todas estas iglesias en sus cartas, aún estando preso, porque estaba apasionado por lo que hacía, por Cristo y para Cristo, ¿ok? Entonces el Evangelio es una forma de vida, es un llamado, no puede ser un pasatiempo. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo en qué es o cómo es vivir de acuerdo a la vocación o al llamado que hemos recibido. Y seguimos con el segundo versículo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es el primer paso. Facilito, ¿verdad? Hoy estábamos tocando algunos de esos temas en el curso por Rex, que a veces no es fácil soportarnos los unos a los otros, no es fácil ser manso, no es fácil ser humilde. De hecho, lo hemos estado tocando por muchas semanas porque estamos estudiando el Sermón del Monte y obviamente estos temas se tocan en las bienaventuranzas y en todo el contenido del Sermón del Monte. Pero bueno, ¿qué significa ser manso y humilde? Se ha tenido un concepto errado de la mansedumbre y de la humildad. Cuando se dice, no, él es muy manso, la gente se imagina a alguien débil, alguien cobarde, ¿cómo? Tranquilo. Sí, alguien muy tranquilo, alguien que huye de las cosas. Y la verdad es que este no es el significado de esta palabra. La mansedumbre o ser manso es alguien que es suave, considerado y que sobre todo tiene dominio propio. Una persona que sabe controlarse. Y para esto, hermano, no se puede ser débil. Tienes que ser fuerte para tener dominio propio. Entonces es todo lo contrario, la verdad. La humildad es una estimación real de nosotros mismos. Es saber quién eres, dónde estuviste, a dónde quieres ir y dónde estás ahora. Estar clarito en quién eres. Pero para nosotros los cristianos, eso no puede ser una forma de glorificarnos. Yo soy, no, porque todo lo que somos, todo lo que fuimos y todo lo que nos ha transformado el Señor es gracias a Él. Todo es por su misericordia y por su gracia. Entonces, cuando hacemos una verdadera estimación de quién somos, nos damos cuenta de que es gracias al Señor y que no podemos glorificarnos a nosotros por nada de eso. Filipenses 2, 3 al 4 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por eso, estudiando el Sermón del Monte, él nos compartió algunos libros de grandes hombres cristianos en el pasado que estudiaron el Sermón del Monte. Y a mí me gustó mucho una definición de mansedumbre y humildad que utilizó John Stott en su libro, pero no la dijo él, sino la dijo el Dr. Lloyd Jones. Y dice: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Esto lo vuelve gentil, humilde, sensible y paciente en todas sus relaciones con los demás. Cuando somos mansos, humildes y pacientes los unos con los otros, estamos amando. ¿Y qué dijo el Señor en su palabra? Lo dijo el mismo Cristo: que nos van a reconocer si sentimos amor, si demostramos amor, si nos amamos los unos a los otros. ¿Qué pasaría si una persona entra aquí y al contrario de encontrarse con las características que mencionamos al principio encuentra a personas que se miran por encima del hombro, que se critican los unos a los otros,
que chismean los unos de los otros, que no se tienen paciencia, que son prontos a molestarse, que guardan rencor. Probablemente esa persona no regrese, porque a lo mejor ese es el mismo entorno que encuentra en su familia, que encuentra en su lugar de trabajo, que encuentra en su urbanización, en su barrio, con sus vecinos, y va a decir, este lugar no me aporta nada diferente, entonces yo no voy a ir más. Y probablemente se genere esa frase que creo que todos hemos escuchado, yo no voy a ser cristiano, porque los cristianos son así, son odiosos, son egoístas, son mentirosos, son hipócritas, etc. Y creo que todos hemos escuchado en algún momento gente que habla así de nosotros, del Evangelio. ¿Qué nombre se está manchando? ¿Se mancha nuestro nombre, el de la iglesia o el de Cristo? Los tres. Pero más que todo, el de Cristo. Entonces, es algo que tenemos que practicar. Y no lo podemos lograr solo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque nuestra carne es terca a veces para cambiar y para mejorar. Y si vemos estas palabras humilde, paciente, manso, amoroso, pues pensamos en el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Es a través del Espíritu que podemos lograr crecer en estos atributos. Si no tenemos al Espíritu, si no tenemos al Señor, no lo vamos a lograr. Y justamente todas estas cosas las estábamos tocando esta mañana en el curso. Tenemos el Espíritu, gloria a Dios, pero tenemos que practicarlo, tenemos que esforzarnos. El que tiene una vocación nunca deja de estudiar, nunca deja de practicar, nunca deja de investigar qué hay de nuevo en esta vocación, cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender más, cómo puedo enseñar a otros. Tenemos que hacer lo mismo y eso se hace a través de la oración, la lectura de la palabra, alabanza, ayuno y congregarnos. Si queremos practicar la paciencia, la humildad, la mansedumbre, primero tenemos que pedirle en oración, rogarle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude a practicar su palabra. Tenemos que leer la palabra para saber cómo ponerla en práctica, pero sobre todo tenemos que estar en comunión los unos con los otros, porque todo el mundo es paciente si está solo. Bueno, tienen que ser pacientes consigo mismos ya, que a veces tampoco es fácil. Fanny dice que a veces no es paciente consigo mismo. Pero cuando estamos solos, encerrados en nuestra casa, es fácil no molestarnos, es fácil ser paciente, es fácil ser manso, porque nadie nos estimula. Vamos a utilizar esa palabra. Entonces, tenemos que practicar, hermano. Tenemos que ejercitarnos y tenemos que esforzarnos en la oración, en la lectura de la palabra y en nuestra comunión con nuestros hermanos. Sigamos con el versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Resalté la primera palabra porque dice solícitos. ¿Saben qué significa ser solícito en algo? Procurar. Buscar, ser diligente, ser cuidadoso. O sea, que aunque tenemos al Espíritu que nos ayuda, que nos permite lograrlo, es nuestra responsabilidad. Debemos ser diligentes en procurar esto, en procurar guardar esa unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Gálatas 3, 25 al 28 dice que venida la fe ya no estamos bajo algo, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y nosotros no somos doble. Somos uno en Cristo. Estamos todos revestidos por Cristo y de Cristo. Eso nos une. Qué privilegio ser parte de la familia del Señor, hermanos. Y somos bendecidos. Pero ¿cómo podemos hacer para guardar este vínculo de la paz? Porque no es fácil. Tenemos que practicar, y se lo repito, perdónenme que me repita tanto, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que orar muchísimo, no solo por nosotros, sino por nuestro hermano, más que todo por ese hermano que le molesta, que se le hace fastidioso, que no le gusta cómo habla. Hay que orar los unos por los otros para que el Señor nos ayude a desarrollar el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre y la humildad. Tenemos que leer su palabra porque la palabra es la que nos muestra a nosotros en qué estamos fallando. La palabra es la que nos hace darnos cuenta de que eso que dijimos no lo debíamos haber dicho, de que esa forma en la que actuamos era incorrecta. Si no leemos la palabra, no nos vamos a dar cuenta de nuestros errores y de nuestros pecados. Tenemos que leer la palabra y tenemos que orar. Nos une la misma esperanza, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma vocación, que no es un hobby, tenemos al mismo Padre, somos parte del mismo cuerpo. No podemos, no debemos estar divididos o desunidos. No podemos vivir en discusiones o en contienda. No vale la pena, no sirve estar así. Si todas estas cosas nos unen, que son las cosas más importantes en nuestra vida, ¿por qué permitimos que otras cosas más mundanas nos desunan? Tenemos que esforzarnos. Romanos 12:4 dice: porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Somos un solo cuerpo. Estar unidos no significa uniformidad. No significa que todos vamos a ser iguales ni pensar igual. Eso es imposible. Porque la forma en que a usted lo criaron no es la misma forma en que a mí me criaron. Usted tiene una cultura, yo tengo otra. Usted tiene un temperamento, yo tengo otro. Un carácter, yo tengo otro. Somos distintos y eso es bueno. Eso es bueno y es valioso. No podemos ser todos igualitos, la repetición y la copia uno de otro, porque aparte eso sería aburridísimo y no funcionaría bien. Entonces, obviamente somos diferentes y esas diferencias van a causar desacuerdos, van a causar que usted piense de una manera y yo piense de otra, y que a veces haya ahí alguna discusión, alguna incomodidad. La unidad, la verdadera unidad, es que aún con todas estas diferencias, el amor de Cristo prevalezca por sobre todas esas cosas, y que los de afuera, los que nos visiten por primera vez, los que estén en ese primer mes de visitar la iglesia de Cristo, vean nuestra forma de tratarnos y digan: ah, es que así son los cristianos, así es Cristo, es paciente, es amoroso, es manso, es humilde. Yo quiero pertenecer aquí, yo quiero estar aquí, porque hermanos, somos los representantes de Cristo en esta tierra. La gente busca a Cristo a través de nosotros, y si nosotros demostramos todas estas cualidades negativas, entonces de inmediato dicen: no, yo no quiero nada con ese Dios, porque si ellos son así, ¿cómo será Él? Además, el vivir en unidad nos ayuda a servir mejor en nuestros ministerios, a edificarnos mejor, porque imagínense que vamos todos a hacer el Full Day de los niños, una actividad que se necesita bastante gente, y empiezo: ay, no, hablar, que no me toque con Johanna, porque es que ella es, de verdad, yo sí voy a servir, pero con ella, no, que no me toque, con ella corazón. Usted cree, a lo mejor sale bien, el Full Day va a salir bien, porque el Señor en toda su misericordia permite que las cosas salgan bien, pero podrían haber salido mejor si usted hubiese servido con un corazón genuino, lleno de amor, de paciencia y de humildad.
Entonces, la unidad nos ayuda también a edificarnos y a servir mejor en nuestros ministerios. ¿Ok? No podemos cumplir a cabalidad con nuestro llamamiento si nos alejamos del hermano, porque él no habla como yo, porque él no se viste como yo, porque él no piensa como yo. Entonces, eso es sumamente importante. Seguimos. Ok. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Él, murió y resucitó por nuestros pecados y luego subió y está a la diestra del Padre, y en toda su misericordia y su gracia nos dio dones para ponerlos en práctica. ¿Ok? Y nos lo dio según la medida de su gracia. Gracias a Dios que es según la medida de su gracia que nos lo otorgó, y debemos practicarlos juntos. Porque díganme ustedes, ¿qué hace un profeta si no tiene a quien profetizarlo? ¿Qué hace un pastor si no tiene ovejas? ¿Qué hace un maestro si no tiene discípulos, si no tiene alumnos? ¿A quién le enseña? ¿Es verdaderamente un maestro si no le enseña a nadie? Necesitamos estar en grupo, necesitamos estar unidos, necesitamos congregarnos para poder edificarnos los unos a los otros. Cuando ponemos en práctica nuestros dones, inevitablemente estamos edificando la vida de las personas a nuestro alrededor. Nos estamos ayudando a crecer y a perfeccionar. Seguimos con los otros versículos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe. No podemos crecer en nuestra vocación o llamamiento si no nos relacionamos los unos con los otros en unidad. Voy a dar un ejemplo sencillo. Imagínense una persona que tiene poco tiempo en la iglesia y está en su casa y lee un pasaje de la Biblia de esos que son complicados, que a veces no entendemos por qué están allí, y lo lee y queda súper confundido. Dice, wow, esto yo no lo entendí. Se mete en internet y lo que lee lo confunde más. Pero entonces viene el domingo a la iglesia y Renzo predica, y Renzo predica sobre ese tema y le aclara. O a lo mejor no, a lo mejor es el martes de oración cuando Tito da su estudio y le aclara. O a lo mejor es el domingo en el curso con Nodelis, donde entiende esa palabra. Es un ejemplo sencillo. Pero si esa persona no tuviese una iglesia en la cual congregarse, a lo mejor queda súper confundido con ese pasaje que leyó, el internet lo confunde más, y a lo mejor cree una verdad que no es verdad. Y sabemos que el Espíritu nos ayuda a entender su palabra, pero a veces nos ayuda a entenderla a través de la iglesia, a través del predicador y a través del maestro. Entonces nos necesitamos estar unidos y congregarnos. ¿Ok? Y nosotros no podemos decidir quién es nuestro cuerpo y quién no. Usted no puede decir aquí, venir a la iglesia y decir, no, mi cuerpo es Luis y Daniela, los demás yo no quiero que sean parte de mi cuerpo. Yo solo necesito a ellos dos. No, hermanos. Todos somos un cuerpo. Todos tenemos una función y todos nos necesitamos. ¿Por qué? Para que nuestro cuerpo funcione correctamente, todas sus partes
tienen que estar cumpliendo con su función. Entonces usted no puede decidir a quién está unido y a quién no. Porque si usted decide no unirse con este hermano, usted está haciendo todo lo contrario, está dividiendo. Usted se une con uno, pero está dividiéndose con otros. Entonces no hay unidad, realmente no te estás uniendo con nadie. Todos nosotros somos un solo cuerpo y todos tenemos que estar unidos. ¿Ok? Seguimos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos crecemos en la unidad del Espíritu y el conocimiento de Cristo, se nos hace más fácil identificar doctrinas engañosas y artimañas del enemigo. Vuelvo a dar un ejemplo súper sencillo, me voy otra vez. La persona está en casa, está en YouTube hay muchas buenas prédicas sanas, pero también hay cosas terribles. Esta semana el pastor a veces nos comparte unos videitos allí y hay cantidad de gente en internet diciendo locuras que ustedes no se imaginan. Y a lo mejor esta persona en su casa ve un video y como ese pastor o ese predicador habla tan bien, es tan elocuente y lo dice con tanta autoridad, se lo cree. Y si no es porque el domingo le pregunta a Priscila y le dice, Priscila, ¿sabes qué bien esta prédica? Y Priscila dice, pero yo la voy a ver y te comento. Y Priscila la llama y le dice, no, eso no es verdad, la verdad es esta. Lee este pasaje, lee estos versículos. Entonces no puede identificar esa doctrina errada que escuchó en esa prédica. Y doy el ejemplo más sencillo que me puedo imaginar. Nos necesitamos, una vez más, nos necesitamos los unos a los otros. Porque cuando todos individualmente crecemos en el conocimiento de Cristo, entonces todos nos ayudamos mutuamente, como lo dice el versículo, para saber identificar estas artimañas del enemigo. ¿Ok? Por supuesto que usted individualmente, mientras va creciendo en el conocimiento de Cristo, también va a saber identificar solito esos errores. Pero unidos es más fácil, se hace mucho más fácil. ¿Ok? En amor nos podemos ayudar los unos a los otros a crecer en Cristo, que es la cabeza de nuestro cuerpo. Y esto es muy importante. Nuestra unidad debe ser primero con Cristo. Debemos estar aferrados en comunión total con Él, individualmente y también como iglesia. Porque no hacemos nada con unirnos nosotros y no estar unidos a Cristo. Nos convertimos en un club, somos un club de amigos. Y venimos aquí y nos reímos. Si no estamos unidos a Cristo, nuestra unidad no funciona. Primero tiene que ser unidad vertical y después unidad horizontal. ¿Okay? Él es la cabeza, Él es la base, Él es la piedra angular. Y primero tenemos que estar bien firmes sobre Él para después poder tener buenas relaciones con nuestros hermanos. Y obviamente estamos todos en proceso, ¿no? De firmarnos con Cristo, todos estamos juntos creciendo, pero digo que esa debe ser nuestra prioridad, estar unidos con Cristo y luego estar unidos con nuestros hermanos. Y así, con nuestras diferencias, con nuestros distintos dones y talentos, vamos a seguir creciendo como iglesia, como un cuerpo unido, ¿ok? Y cada uno podrá ejercer su don con amor, con pasión, con dedicación para cumplir el llamamiento que nos hizo nuestro Señor y así poder edificarnos los unos a los otros. Siempre van a haber discusiones. Se presentó entre los apóstoles, no sé si se acuerdan cuando Juan y Santiago querían ser los primeros. Señor, ¿quién se va a sentar a tu lado? Yo a la derecha y él a la izquierda. Ellos querían tener mejor rango que los otros 10 y el Señor los corrigió con toda su sabiduría. Y estoy segurísima que pasaron muchísimas más discusiones y diferencias. Eso es lo más probable. Y es natural.
porque somos humanos y somos carne, y aunque estamos luchando contra esa carne y queremos vivir en el Espíritu, a veces esa carne sale a relucir. Pero tenemos que tener la sabiduría y la humildad de saber pedir perdón y de perdonar. De ir al hermano, dejar el rencor atrás y decir, hermano, fallé en esto, hermano, esto que te dije no estuvo bien, hermano, le dije esto de ti a otra persona, perdóname. O saber perdonar aunque el hermano no te haya pedido perdón. Yo lo voy a perdonar aunque él no me ha dicho que está arrepentido. Yo voy a quitar esta amargura de mi corazón. Y los invito a que hoy puedan identificar en su mente si hay alguna relación que esté por ahí un poquito astillada con algún hermano, que identifiquen si necesitan pedirle perdón a alguien, si necesitan perdonar a alguien y que no pierdan la oportunidad. Y se acerquen y le digan, perdóname, o vamos a vernos esta semana, vamos a comernos una torta en un café, porque tenemos que hablar, necesito pedirte perdón. Eso es importantísimo, hermano. Tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Y para terminar, les dejo el versículo 16 en la versión Palabra de Dios para Todos. De ahí saqué yo el título de mi prédica, que dice, por medio de él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Amén.